Bien, y un asesor, en este caso del líder, advirtió a Bahrein que Teherán atacaría también al país con mayor contundencia si se le llega a provocar. Esto luego de que Irán haya atacado una base naval estadounidense allí en Bahrein el día sábado y el viernes en respuesta de los ataques estadounidenses. Teherán afirma que Estados Unidos utiliza bases militares en la región para lanzar ataques contra su territorio. Los países del Golfo Pérsico niegan la acusación. Escuchemos ahora a Ali Akbar Velayati, asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán. Bahrein está haciendo las mayores concesiones a Estados Unidos con la esperanza de beneficiarse de su apoyo. Durante el reciente conflicto, Bahrein ha brindado la mayor asistencia a Estados Unidos y continúa sembrando el odio hacia Irán. La base naval de Bahrein es, en la práctica, el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en la región. Por lo tanto, se advierte seriamente a los bareiníes que conozcan sus límites, que no jueguen con su destino de esta manera y que no obliguen a Irán a tomar decisiones precipitadas. Frente a los ataques registrados, de hecho, durante el fin de semana, Irán afirma estar decidido a defender su soberanía frente a la agresión de Estados Unidos, mientras pende de un hilo la frágil tregua en esta guerra en Asia Occidental. La Cancillería de Irán lanzó un comunicado. Quiero que escuchemos también parte de esto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente los ataques aéreos perpetrados por el ejército estadounidense contra varias instalaciones de vigilancia y monitoreo en la costa sur del país en la madrugada del domingo 28 de junio de 2026. Estos brutales ataques, que constituyen una clara violación del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y del artículo 1 del Memorando de Entendimiento sobre el fin de la guerra impuesta, de fecha 18 de junio de 2026 demuestran que el régimen estadounidense no otorga el menor valor ni credibilidad a sus compromisos, y que el incumplimiento de promesas forma parte de su naturaleza. Bien, ya revisamos parte de las reacciones que han habido en las últimas horas, pero quiero tomar contacto con Santiago de Chile. Allí está Pablo Jofre Leal, analista internacional, que nos acompaña a estas horas. Pablo, gusto de saludarte, gracias por responder nuestra llamada. Y quiero preguntarte, después de haber revisado, digamos, estas reacciones de lo que ha ocurrido durante el fin de semana, ¿qué representan los intentos de avivar, sin duda, las agresiones en medio de los diálogos en curso que intentan sostenerse, pero decíamos al principio, en medio de esta fragilidad? Te saludo. Muchas gracias a usted, Osvaldo, por la llamada y la invitación a Detrás de la Razón. Un saludo a usted y al equipo de Hispan TV. Frente a su pregunta, yo creo que en el análisis de esta dinámica constante de avivar las agresiones contra Irán, se analiza, a mi entender, bajo ciertos puntos claves, ¿no? Existe un sabotaje al proceso diplomático, es decir, las acciones militares enemigas son intentos deliberados de descarrilar los avances hacia cualquier memorándum de entendimiento o alto al fuego. Es decir, las autoridades iraníes consideran que mientras se busca una vía política, los ataques de Estados Unidos actúan como un factor de ruptura. Por tanto, mantiene el diálogo o los acuerdos pendientes de un hilo. Es una práctica constante. Además, existe una coordinación estrecha con Israel. Los ataques y agresiones ejecutadas por el sionismo israelí en territorio iraní, como fue la guerra de junio, como fue la guerra a partir del 28 de febrero, pero que hoy se activa en forma permanente en otros frentes regionales, como es el Líbano, no ocurren de forma aislada, sino bajo una estricta coordinación militar y de inteligencia con Washington. Es decir, lo que hace Israel lo hace con el visto bueno de Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos es responsable de la ruptura de aquellos puntos que el memorándum de entendimiento señala. Lo hará su proxy, como es Israel, pero es responsable Estados Unidos también. Y frente a esa postura de contumacia agresiva de Washington, Irán tiene el derecho a la respuesta decisiva, que sería un tercer punto clave, ¿no? Es decir, respuesta frente a la agresión permanente de Estados Unidos. Mientras persistan las agresiones, el espacio para negociar se reduce drásticamente. E Irán ha enfatizado que no va a renunciar a sus derechos legítimos y que cualquier acto o conducta hostil
va a recibir una respuesta inmediata, decisiva, bajo el argumento que la defensa del país es prioritaria ante lo que considera un escenario militar que impide el avance diplomático. Por tanto, otro de los puntos de Estados Unidos que tiene una postura propia de una potencia hegemónica, de doble discurso, y que genera desconfianza. Es evidente que las campañas de presión bajo la estrategia del garrote y la zanahoria, que es clásico en Estados Unidos, son un camino que no tiene un final de éxito con Irán. El comportamiento estadounidense se evidencia entonces con un patrón de deshonestidad, en donde se promueve el diálogo, aparentemente, mientras se mantiene una capacidad militar destinada a intensificar la presión contra Irán. Y esto refuerza la percepción que la paz real es difícil de alcanzar bajo esas condiciones. Pero esto no es una coincidencia, Osvaldo, sino una táctica deliberada para debilitar la posición de Irán, desarticular sus capacidades de defensa y tratar de obtener por la vía de la fuerza lo que no ha logrado mediante la diplomacia o la opresión de las sanciones. Es evidentemente una falta de buena fe permanente por parte de Estados Unidos. Ahora, Pablo, quiero llevarlo a lo siguiente también. En este mismo escenario, el líder de la Revolución Islámica de Irán ha pedido al Poder Judicial, en este caso, que persiga y, dice, restablezca los derechos violados de la nación por las guerras y también en las agresiones que hicieron parte Estados Unidos e Israel durante este último tiempo. En un mensaje emitido, de hecho, este domingo con motivo del aniversario del martirio del ayatolá Mohammad Beheshti y de sus compañeros designados como la semana judicial, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei ha afirmado que uno de los problemas legales y judiciales tal vez más importantes que enfrenta toda la nación iraní en la actualidad es la defensa y el restablecimiento de los derechos violados por criminales internacionales, dice, y derechos también por parte de las potencias arrogantes y agresivas. Quiero que revisemos parte del discurso o del mensaje entregado por el líder de la Revolución Islámica de Irán. Entre las cuestiones legales y judiciales más importantes que conciernen a toda la nación iraní en esta coyuntura es la persecución y la restitución de los derechos que le han sido conculcados a causa de los crímenes de los delincuentes internacionales, de los arrogantes y de los agresores mundiales, particularmente en los años 2025 y 2026. Un punto importante a este respecto es, en primer lugar, las confesiones e incluso la cínica jactancia de algunos de los dirigentes del enemigo estadounidense y sionista acerca de estos crímenes, lo que constituye sin duda un reconocimiento de culpabilidad y allanan el camino para la restitución de los derechos vulnerados de la nación. Pablo Jofre-Leal, a ver, ahí estábamos escuchando parte de este mensaje del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y que hablaba de pedir justicia, pero ¿cómo se muestra hoy día, desde su punto de vista, la postura, en este caso, de Irán, frente a hacer estas exigencias que obviamente es necesario mantener una postura firme frente a los hechos y las acciones que son consideradas crímenes de guerra durante los 40 días de ataques sostenidos contra el territorio iraní? Y entonces allí lo quiero llevar en este caso. ¿Cómo ve estas exigencias por parte, en este caso, del líder de hacer justicia por estos hechos? Con relación a esta interrogante, Osvaldo, creo que desde la perspectiva de la República Islámica de Irán, la postura frente a lo señalado se articula mediante una visión de legítima defensa, de resistencia soberana y el uso de todos los mecanismos legales y militares a su disposición. Diplomacia, sí, pero sin descuidar la defensa. Y esto, a mi entender, se manifiesta en tres dimensiones fundamentales. Uno, la dimensión política y jurídica, es decir, que los criminales rindan cuenta, porque las acciones de la Alianza Imperial Sionista han significado muerte y destrucción, constituyen violaciones flagrantes de los principios del derecho internacional. Convenio de Ginebra, la soberanía de las naciones, Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, aquí vale la denuncia internacional, en todos los foros y organismos, calificando, como lo ha hecho Irán, los crímenes contra la paz y seguridad internacional y crímenes de lesa humanidad, que es lo que ha hecho Estados Unidos y el régimen israelí. Pero también, a pesar de este camino, Irán, con toda lógica, desconfía de las instituciones tradicionales. Y está también la dimensión militar. Es decir, una segunda dimensión es
disuadir y respuestas implacables frente a agresiones constantes. Y esto bajo una definición: la seguridad de Irán no depende de terceros, sino de su propia capacidad de respuesta, y se expresa en el derecho a la legítima defensa, artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, respuesta inmediata, contundente e implacable, no estar esperando, no ver qué pasa, no, respuesta inmediata. Y esto incluye la preparación para ejecutar ataques y contra objetivos estratégicos en caso de ser necesario. Creer y avanzar en la soberanía regional, que es parte también de esta dimensión. Por ejemplo, con el estrecho de Hormuz, que debe ser una responsabilidad regional en su ribera sur por Omán, en su ribera norte por la República Islámica de Irán, pero fuera del control de las intervenciones occidentales. Y otra dimensión que es la resistencia nacional, que es una dimensión social. Cohesión social frente a la crisis, es decir, unidad política, unidad militar, unidad social. La resistencia nacional es la única forma de frustrar los objetivos enemigos. Y la solidaridad regional. ¿Qué significa esto? Fortalecer el eje de la resistencia. En resumen, Osvaldo, frente a su pregunta, considero que la postura de Irán es la de un actor relevante ya en el plano mundial, que prioriza el fortalecimiento de su propia capacidad de disuasión, su propia capacidad defensiva y la consolidación de una red de influencia regional positiva que sea capaz de combatir a las potencias, como solía sostenerse Ayatollah Ali Khamenei, esas potencias hegemónicas y arrogantes, convertidas permanentemente con el paso de los años en potencias agresoras. Ahora, Pablo, quiero llevarlo a lo siguiente, a que revisemos juntos temas que obviamente son de las recientes horas. Diplomáticos iraníes y omaníes, por ejemplo, dialogaron en Mascate, la capital de Omán, allí sobre el control del estrecho de Hormuz. De hecho, el vicepresidente de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Qaribabadi, celebró la primera reunión del Comité Conjunto de Hormuz con el embajador plenipotenciario de Omán, que es Abdulaziz Lasils de Al-Hanei, en la capital. Irán y Omán están ultimando, de hecho, los detalles sobre la gobernanza de esta vía marítima estratégica, incluyendo también las compañías, por ejemplo, de transporte internacional de mercancías que deberían pagar el paso seguro a través del estrecho de Hormuz. Quiero que revisemos este y también otras publicaciones hechas en la red social X en las recientes horas. Durante el viaje a Mascate, se celebró la primera reunión del Comité Conjunto del Estrecho de Hormuz con Abdulaziz Al-Hanei, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Omán. Al revisar las cuestiones actuales relacionadas con el estrecho, intercambiamos puntos de vista sobre la futura gestión en el marco de la quinta cláusula del Memorando de Entendimiento de Islamabad y sobre los derechos soberanos de los estados ribereños. En el segundo día de nuestro viaje a Irak, tenemos el honor de ser huéspedes de la ciudad de Nayaf. La comunidad de Nayaf siempre ha representado para nosotros el amor compartido que los pueblos de Irán e Irak sienten por el Imam Ali, la paz sea con él, un imán que simboliza la caballerosidad, la misericordia y la sabiduría, así como la profunda conexión cultural y emocional entre ambas naciones y la fortaleza de los lazos que las unen. Y esta solidaridad y unidad permanecerán fuertes y perdurables. Donald Trump ha amenazado una vez más con la aniquilación de Irán. Esto es peligroso, una locura, y precisamente por eso he pedido la aplicación de la 25ª enmienda. Miles de inocentes han muerto, la región está sumida en el caos y nuestra economía está devastada. Esta guerra debe terminar ya. Hoy se cumplen 4 meses desde que Donald Trump nos sumió en su guerra con Irán. Militares han perdido la vida. Civiles han muerto y esta guerra le ha costado al pueblo estadounidense miles de millones de dólares en impuestos y un aumento en el precio de la gasolina. Y el acuerdo de Trump no ha hecho que nuestro mundo sea más seguro, ni ha traído una paz duradera.
Bien, ahí teníamos varias reacciones y sobre todo estas viniendo de Estados Unidos, Pablo, llaman poderosamente la atención. Se sigue invocando a esta enmienda que buscaría remover al presidente y al mismo tiempo se le sigue responsabilizando, recordémoslo, de hacia dónde llevó la economía del país, la economía internacional y las relaciones públicas y diplomáticas del propio Estados Unidos a nivel internacional. Bueno, ahí veíamos también parte de esta postura frente al Estrecho de Hormuz. Y quiero llevarlo puntualmente allí, a este paso marítimo. ¿Qué hay que entender de la situación actual del Estrecho de Hormuz? O mejor dicho, ¿qué se debe entender del propio Estados Unidos que llevó la situación a lo que está ocurriendo actualmente en este punto? Que recordemos, tiene la posibilidad, o por lo menos el soporte internacional, de ser el medio por donde traspasa más del 20% de los hidrocarburos mundiales. Dando cuenta, Osvaldo, de esta pregunta que usted me hace, considero que según las autoridades políticas y militares iraníes, y de lo que se lee, de lo que se escucha, de lo que ha sido la postura sobre la actual situación en el Estrecho de Hormuz, lo que hoy acontece se basa en la convicción de que Estados Unidos es el responsable directo de esta escalada, como se suele sostener, ¿no? ¿Y por qué es responsable? Porque es Estados Unidos quien ha violado los acuerdos de paz previos y de eso no existe una falta de claridad de Washington. Washington sabe perfectamente que su conducta no es azarosa y eso se expresa en los siguientes puntos. Está violando los compromisos. Viola el memorándum de entendimiento. Y desde Irán, desde el gobierno iraní, desde sus autoridades políticas y militares, se sostiene que los recientes ataques estadounidenses contra instalaciones costeras, de vigilancia, contra infraestructura iraní, trata de cambiar las condiciones de acuerdo en torno a Hormuz, presionar para que sus aliados se sumen a las agresiones, no frenar a su proxy sionista, que son todas razones más que suficientes para mantener el status quo que Hormuz hoy muestra al mundo, el control por parte de la República Islámica de Irán. Y definitivamente que entiende Estados Unidos que ya no es lo mismo, ya cambió esa etapa de presencia permanente de esas potencias occidentales. No, eso ha cambiado. La seguridad, que siempre ha estado a manos, o en manos más bien, de Irán, hoy a través de agencias especiales, a través de acuerdos entre Omán y la República Islámica de Irán, ese manejo va a ser soberano, ¿no? Y eso indudablemente significa legítima defensa, porque las autoridades iraníes dan a conocer con transparencia que sus ataques recientes contra posiciones estadounidenses en Kuwait y Bahrein son actos de legítima defensa en respuesta a la agresión de Washington. Y hay, dentro de ese marco, el consolidar el control del estrecho. Irán insiste en que la gestión del estrecho de Hormuz está bajo la autoridad de sus Fuerzas Armadas, y no es una insistencia sin razón. Tiene la razón legal, la razón histórica y la razón de quien tiene derecho soberano sobre esa zona del Golfo Pérsico. Y ha advertido que ante lo que considera infracción estadounidense va a actuar con una firmeza mayor que antes, sugiriendo que la navegación en esa zona estratégica depende ahora de su Perdón, estoy usando un concepto errado. No es que sugiera, no, en la navegación en esta zona estratégica depende de la supervisión y permiso, bajo la premisa de que el estatus del estrecho ha cambiado permanentemente debido a esta guerra de agresión, tanto del 2025 como esta a partir del 28 de febrero del año 2026. Teherán subraya también que los países que cooperen con las operaciones militares estadounidenses en la región comparten la responsabilidad de las consecuencias, que es lo que ha acontecido con Kuwait y Bahrein. Entonces hay responsabilidad de terceros. En resumen, desde la óptica de la autoridad iraní, según mi parecer, Estados Unidos debe reconocer que es el principal instigador de la tensión actual al ignorar los pactos de cese de hostilidades, al ignorar el memorándum de entendimiento, al violar sus compromisos dados a conocer al mundo, y bajo esta lógica, Irán presenta su respuesta militar como una consecuencia inevitable de dichas violaciones.
Eso no tiene lugar a dudas, Osvaldo. Pablo Jofré Leal, quiero agradecerle por estar con nosotros el día de hoy, por profundizar sobre estos hechos y también entender lo frágil que están las posiciones después de los ataques también que se registraron durante el fin de semana, aunque en teoría se ha buscado llegar a la mesura y poder proyectar posibles nuevos encuentros, aunque eso todavía falta por confirmarse. Hasta la próxima, Pablo Jofré Leal. Saludos hasta Santiago de Chile. Bien, nosotros revisamos más aspectos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha afirmado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos constituye una gran victoria para el pueblo iraní. Y es sin duda, dice, el resultado de la resistencia nacional. El mandatario persa, al anunciar la liberación de una parte de los activos congelados de la República Islámica de Irán, ha agregado que, según las planificaciones realizadas, 6.000 millones de dólares de un total de 12.000 millones de dólares de los recursos de Irán en Qatar serán devueltos al país y que se están llevando a cabo, dicen, las gestiones necesarias para el retorno del resto de estos fondos. Frente a eso, quiero saludar ahora a Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, nos acompaña desde Sevilla, España. Carmen, gracias por estar con nosotros, por contestar nuestra llamada como siempre. Y quiero llevarte también a lo siguiente. Desde tu punto de vista, ¿qué representa esta acción en medio del desarrollo de estas conversaciones? ¿Qué ha demostrado sin duda Teherán en cuanto a las exigencias propias durante todo este periodo en el cual no ha cambiado de discurso frente a la contraparte estadounidense y frente a lo que considera sus derechos por el contexto de lo que le ampara el derecho internacional? Saludos, Carmen, y te escuchamos. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Un saludo. Bueno, yo creo que esto, sobre todo, es evidentemente una gran noticia porque demuestra que se van obteniendo cosas, pero creo que es muy importante, sobre todo si lo analizamos desde la perspectiva más amplia, porque la agresión contra Irán no solamente es la armada la que inicia esta guerra a partir del 28 de febrero, sino que estamos hablando de una agresión continuada en el tiempo, de multifacética, que implica tanto cuestiones diplomáticas, políticas, que afectan al desarrollo, como cuestiones económicas. Por lo tanto, creo que es una buena noticia, pero sobre todo porque demuestra como que algo, a partir de esa respuesta contundente que dio Irán a partir del 28 de febrero, está cambiando y está articulándose una nueva mesa de debate donde por fin parece que han entendido que el interés de Irán no es resolver un conflicto puntual o conseguir una tregua, sino verdaderamente garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y, por supuesto, también el propio. Bien, Carmen, sin duda hay allí parte de lo que tú señalas, de ver el bienestar propio de la República Islámica de Irán. Quiero que te mantengas con nosotros para seguir revisando otros aspectos que sin duda también están de acuerdo a lo que ha ocurrido en la última hora. Irán ha advertido este domingo que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por el país allí en el estrecho de Hormuz aumentará, dice, las tensiones en Asia Occidental en vilo por el intercambio de ataques entre Teherán y Estados Unidos en esta vía marítima estratégica. Irán bombardeó Kuwait y Bahrein durante el día domingo en respuesta de los ataques estadounidenses en la víspera contra su territorio. Un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra. Teníamos al protagonista de las frases que voy a decir ahora en la última imagen de esta presentación. Irán dejará de existir. Lo ha dicho en lo más reciente como parte de una advertencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Obviamente no es la primera advertencia de este tipo que hace. Ante esto, esto lo ha dicho frente a una posible reactivación del conflicto en Asia Occidental puntualmente. Irán advirtió, de hecho, el domingo de que cualquier buque que intente, ya lo habíamos establecido, desviarse de la ruta demarcada por el país persa en el estrecho de Hormuz aumentará las tensiones en Asia Occidental. El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, llegó este domingo a Bagdad, Irak, desde donde advirtió que cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que
ya se han implementado o ha hecho lo propio la República Islámica de Irán solo conducirá, dice, a situaciones más complicadas y al retraso en la reapertura del estrecho de Hormuz, aumentando las tensiones. Escuchemos al canciller iraní, Sayed Abbas Araghchi. La seguridad de la importante región del estrecho de Hormuz debe ser revisada por todos los países de la región y debemos alcanzar un nuevo marco que incluya a todos los países de la región y sin la presencia ni la injerencia de ningún país ajeno a ella. Cualquier intento de adoptar acuerdos nuevos o diferentes a los que está implementando la República Islámica de Irán solo generará situaciones más complicadas y retrasos en la reapertura del estrecho de Hormuz, e incrementará las tensiones. Bien, escuchábamos ahí al canciller de Irán y hablaba de incrementar las tensiones. Estamos junto a Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, nos acompaña desde Sevilla. Ya te habíamos presentado, por supuesto, Carmen, pero para retomar esta conversación, frente a las palabras que escuchábamos allí del propio canciller, ¿cómo calificas las acciones, en este caso diplomáticas, de Irán en medio, sin duda, del aumento de las tensiones durante el fin de semana y, sobre todo, en un punto tan sensible que tiene que ver con el estrecho de Hormuz? Por supuesto, o sea, hay que tener en cuenta que Hormuz es una pieza clave. Siempre lo ha sido, porque Hormuz al final es un estrecho que geográficamente está situado donde está situado y que, como todos sabemos, es fundamental para la economía mundial por el tránsito de la mayor parte del petróleo del mundo entero que cruza por esa vía. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es un hecho, vuelvo a repetir, geográfico, incontestable, incuestionable, lo que se ha puesto sobre la mesa es otra vez una cuestión de soberanía. La soberanía sobre este estrecho también es una garantía de soberanía política para Irán y de supervivencia ante amenazas tan terribles como aquello cuando Donald Trump habló de destruir una civilización entera. Es evidente que Irán, además de las capacidades que ha desarrollado históricamente para poder defenderse, también tiene no solo el derecho, sino incluso es lógico que emplee todas las medidas que están a su disposición y cuida esa posición geográfica determinante. Y por lo tanto, lo único que se está poniendo sobre la mesa, y creo que es lo que ha cambiado, ese paradigma que ha cambiado, es que lo que antes era simplemente un hecho geográfico, siempre con una connotación geopolítica, que de ahí venían todos los intereses depredadores de la región, ahora también es de facto una herramienta para la soberanía de Irán y para la soberanía regional. Porque no hay que olvidar que el planteamiento de Irán, si vemos en todos los frentes que se está abriendo, no se trata de encontrar una paz armada o un cese temporal al fuego, sino de lo que se trata es de ver cómo estructuralmente se garantiza la paz y con ello el desarrollo y la soberanía regional, no solamente de Irán. Bien, Carmen, de hecho, tú hablas de la soberanía regional, que en el fondo tiene que ver también con esta acción de buena voluntad. Irán igual ha tenido durante este fin de semana reuniones importantes. Estoy hablando de visitas a Bagdad, de visitas a Mascate, en las que sigue reforzando estos lazos, sobre todo con Omán. Recordemos también el rol que cumple Omán cuando hablamos del estrecho de Hormuz, que es una administración compartida allí del estrecho que mide 33 kilómetros de ancho en su totalidad. Carmen, frente a esto, ¿qué elementos desde tu punto de vista están en juego a estas alturas? ¿Y cómo describirías también la reacción de los países de la región que continúan sin duda amparando los hechos o las acciones de los agresores en esta guerra? Estoy hablando de Estados Unidos y, por supuesto, al mismo tiempo de Israel, al ser una coalición la que comenzó el 28 de febrero esta guerra contra Irán. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta primero de quién estamos hablando. Muchos de estos países, que son estas monarquías del Golfo, son monarquías que se desarrollan como Estado, no de manera natural, no como el resto de países de la región, tampoco ni como Irán, ni como Siria o Irak, sino que son monarquías subsidiarias de primero los intereses británicos, posteriormente de los intereses estadounidenses,
salvando el caso de Arabia Saudí, que podríamos analizar otros elementos, pero que también se ha insertado a nivel internacional desde esa posición, ¿no? Desde la posición de alguna manera, funcionar como un almacén de recursos a cambio de protección por parte primero de Reino Unido y posteriormente de Estados Unidos. Entonces, esa es la contradicción que manejan, pero por otra parte están situados geográficamente donde están situados y evidentemente estamos en un mundo que es diferente al de hace unos años, donde existen vías alternativas para el desarrollo y para eso, y para integrarse en las relaciones internacionales. Tienen que manejar esa contradicción, sobre todo porque otra cosa que ha demostrado esta guerra es que efectivamente esa supuesta protección que le daban estos, no sé cómo llamarles, si aliados o líderes reales, ¿no?, de estos países que se encuentran en Occidente, se la puedan garantizar. Si no pueden garantizar esa seguridad, si no pueden garantizar esa presencia militar y por lo tanto tampoco les queda tan claro cómo poder después desarrollarse económicamente y exportar sus recursos y demás, pues tienen un problema. Entonces creo que la clave aquí está en cómo manejen esa contradicción con su historia, esa historia subsidiaria y dependiente, que es la que les lleva a seguir estando en estas posiciones de subordinación, y la realidad, que es que se encuentra en una región en el mundo y en un momento histórico determinante donde las cosas han cambiado y también allí deberían cambiar las cosas. Claro, de hecho hay un mundo que está hoy día sin duda, Carmen, necesitado de cambios, porque la situación actual no puede ser eterna, sino que simplemente hay algo perenne y que tiene que ver con las supremacías que habían estado hasta el momento, intentando manejar los hilos a nivel internacional. Muchísimas gracias, Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna desde Sevilla, España, nos acompañaba. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bien, hablábamos con Carmen y yo le hacía referencia a lo que tenemos nosotros en nuestro Google, que son las visitas que ha tenido los altos mandos iraníes en este caso, tanto a Omán como a Irak, que estoy hablando de Karib Abadi y de el canciller de Irán, Araghchi, que estuvieron durante estas horas previas manteniendo estas reuniones que son de vital importancia. Quiero trasladarme nuevamente a Santiago de Chile. Allí está Mijael Marzuca, analista internacional, a quien saludamos de inmediato, y aprovecho de preguntarle respecto de esta situación y continuando con la conversación rápidamente. ¿Qué hay que entender, Mijael, de la postura de Estados Unidos frente a estos ataques y anunciando la continuidad también de diálogos mientras Irán aún no lo ha confirmado? El presidente, las autoridades estadounidenses ya estaban señalando que debería ser el martes, que Qatar sería la situación, que puede llegar a ser, ciertamente, Mijael, pero Irán todavía no termina de conformarlo. Ciertamente ha dicho que es probable que se continúen durante esta semana. Lo saludo y lo escuchamos. Hola, Waldo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén ustedes. Un gusto estar nuevamente en Hispan TV, en tu programa, y muchas gracias por la invitación. Mira, primero que nada, hay que entender el contexto en el que están sucediendo los acontecimientos en el Asia Occidental, en Medio Oriente, en el mundo árabe y en Irán. Lo que ocurre actualmente en Líbano y en esta expansión israelí es precisamente el deseo de ocupar más territorios. Benjamín Netanyahu lo que quiere es consolidar su mandato, consiguiendo el Eretz Israel anhelado por el sionismo tradicional, y está conduciendo entonces esta guerra en función de ese objetivo que probablemente no lo comparta en estricto rigor Estados Unidos o Donald Trump, pero lo sigue porque en definitiva lo que está mandando esto son los grandes poderes económicos financieros, ¿no es cierto?, dominados fundamentalmente por la banca sionista, y por lo tanto Estados Unidos sigue las reglas que le van imponiendo paso a paso.
el ataque y los ataques israelíes en el sur del Líbano e incluso a Beirut no han sido casuales contra la infraestructura civil. Lo que pretenden precisamente es dañar la infraestructura civil, evitar el desarrollo del país y perjudicar, bajar la moral de los ciudadanos de modo que estos arremetan en contra o pierdan la simpatía con respecto al movimiento de liberación Hezbollah. El gobierno libanés está jugando una política que le va a costar muy caro con este acuerdo que ha logrado con Israel, que en el fondo es entregarle el sur del Líbano. Esperemos que la resistencia libanesa sepa seguir actuando y tenga la fortaleza y la fuerza, además, y los recursos tan difíciles de obtener en estos momentos para poder seguir combatiendo al enemigo israelí. Durante la guerra se intentó también impulsar a través de estos acuerdos con el régimen israelí y el gobierno del Líbano el desarme de Hezbollah, que finalmente Hezbollah ha insistido en que no va a ocurrir mientras no haya una desocupación por parte de las tropas israelíes desde el territorio levantino. Ahora, Mijail, le pregunto lo siguiente: ¿a qué puede llegar a arrastrar los actos hostiles de Tel Aviv, que no reconoce los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán? Bueno, con esto indudablemente a lo que va a arrastrar Israel es a extender esta confrontación, o mejor dicho, esta agresión israelí en contra de los pueblos árabes, particularmente en estos momentos, ¿no es cierto?, contra el pueblo palestino y el pueblo libanés. Y lo que suponemos que va a ocurrir es una guerra que ellos pretenden, ¿no es cierto?, que sea de desgaste en contra de Irán en virtud de la menor asistencia que da su situación que puede ir obteniendo, mientras que por otro lado tanto Europa como Estados Unidos siguen asistiendo con armamento a Israel, armamento que es destructivo para hoy y para mañana también, porque todos estos explosivos, todas estas bombas que ellos van arrojando van horadando el suelo, van dañando el aire, contaminando las aguas y van dejando una huella contaminante a lo largo del tiempo que daña a toda la flora y fauna y particularmente a los seres humanos, produciendo terribles enfermedades, porque hoy ellos utilizan en estas bombas, ¿no?, en estos bombardeos, uranio empobrecido, que es el que junto con otros minerales raros va dañando sustantivamente la tierra. Ahora, Mijail, voy rápidamente con lo siguiente. ¿Qué podría ocurrir frente a todo esto con los datos que tenemos ya sobre la mesa? Yo pienso que podría ocurrir es que junto con extender este conflicto a voluntad también de la industria, el gran conglomerado industrial armamentístico, que está haciendo la fortuna que no había hecho en decenas de años atrás, así como lo hizo, ¿no es cierto?, lo hace habitualmente con la industria farmacológica, etcétera. Está arrastrando a la continuidad de este conflicto y entonces Donald Trump lo que hace es extenderlo y, como señalé anteriormente, la idea es desgastar a Irán, cosa que no van a lograr porque Irán ha tenido una sabiduría oriental impresionante para enfrentar a este enemigo occidental que lo que hace es pasar rabietas producto de que no logra los objetivos que está buscando. Esto sostenible en el tiempo difícilmente por muy largo tiempo, puesto que también se van a agudizar las contradicciones entre Europa y Donald Trump y se van a agudizar a su vez al interior de la OTAN.
Europa no es capaz de seguir soportando tanto incremento en su presupuesto de defensa, ni tampoco las presiones que recibe, que no son las mismas que recibe en Estados Unidos Donald Trump, las presiones que recibe desde los movimientos y organizaciones sociales, así como al interior de sus parlamentos. Sin embargo, se está requebrajando el apoyo de Donald Trump al interior incluso de su propia coalición del Partido Republicano. De modo de que esto puede tener alguna extensión en el tiempo, pero digamos en el corto y mediano plazo. Pero en largo plazo es muy difícil que esto siga siendo y Estados Unidos va a tener que de alguna manera abrir otro frente de modo de desatender, ¿no es cierto?, a la opinión pública así como lo han hecho, ¿no es cierto?, con Gaza, donde sigue la represión, siguen los ataques, siguen las violaciones al derecho humanitario internacional, distrayendo, ¿no es cierto?, la opinión pública con este conflicto con Irán sin aceptar ceder en cuanto a que la causa iraní está ligada sustantivamente a la causa libanesa a través del Movimiento de Liberación Nacional Hezbollah. Bien, y por último, le pregunto bastante rápido, Mijail, ¿en qué postura está hoy el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Se sabe que cambia rápidamente, sin duda, de un punto a otro, pero ¿es sostenible esto en el tiempo? Se lo pregunto rápido. El punto, Osvaldo, es que Trump no es que vaya cambiando de posturas, es parte de su estrategia de enfrentar problemas, de negociaciones, si tú quieres llamarlo de alguna manera, de este modo, digamos, con un veleidoso rumbear de argumentos que lo que van haciendo es confundiendo, despistando, ¿no es cierto?, y de alguna manera, digámoslo en vulgar, mareando a su opositor. Y eso es lo que pretende, porque Donald Trump está muy claro en la medida en que tiene detrás de él a su soporte político en el gobierno norteamericano, como es Thiel, y sus ideólogos, ¿no es cierto?, que respaldan la posición de Donald Trump, que habrá tiempo, espero que haya una oportunidad para conversar sobre aquel tema, ¿no es cierto?, de estos neocolonialistas, neoconservadores, antidemocracia. Bien. Mijail Marzuka, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy Detrás de la Razón. Un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo.